Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el siguiente video de Así Funciona, vamos a explicar el funcionamiento así como aplicación de la fuente lineal P9DC3A de SFire. Esta fuente nos entrega 9 volts de corriente directa y 3 amperes, pero vamos a explicar el funcionamiento de esta. Bien, vamos a partir de que nuestra toma de corriente es de 110 volts, corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué quiere decir? Que nuestra corriente, nuestro flujo de electrones está pasando oscilando de positivo a negativo 60 veces durante un segundo. Los dispositivos electrónicos trabajan con corriente directa, ya que no pueden trabajar con estas oscilaciones de pulsos negativos y positivos. Es por eso que vamos a explicar las etapas con las cuales nuestro equipo, o en este caso la fuente, transforma esta corriente alterna en corriente directa. En este diagrama de bloques vamos a explicar cómo sucede esta transformación. En primera instancia necesitamos un transformador. ¿Qué es lo que va a hacer este transformador? Nos va a bajar la amplitud de estos picos de voltaje. Si era de 110, lo vamos a bajar en nuestro escenario a 9 volts. Posteriormente tenemos una etapa de rectificación, que es con un puente de diodos, la cual nos convierte la onda senoidal en media onda. Posteriormente tenemos la filtración, la cual va aplanando esa media onda. Y al final tenemos la regulación, la cual nos va a entregar la corriente directa que necesitamos, la cual siempre va a ser positiva y de 9 volts. Vamos a explicar paso a paso. Bien, primero vamos a empezar con la parte de la transformación. Aquí inicialmente tenemos 110 volts, 220 dependiendo de la toma, con una frecuencia de oscilación de 60 Hz o 50 Hz. ¿Cómo vamos a realizar bajar ese voltaje? Tenemos un embobinado, ¿no? Que es el N2. Ese N2 está creando un campo magnético que, dependiendo del material que tengamos en medio, así como el área que rodea esta bobina, además del número de vueltas, es el voltaje que nos va a estar entregando. Más bien, el campo magnético que va a generar va a excitar a esta segunda bobina y nos va a entregar un voltaje menor, en este caso de 9 volts. La corriente, en este caso de 3 amperes, depende mucho del material que se esté empleando para envolver la bobina, más bien la bobina, el material que está empleando. Depende del área y el tipo del material. ¿Qué pasa posterior a que ya bajamos nuestro voltaje de 110 a 9 volts? Tenemos que pasarlo por un puente de diodos. Este es el arreglo que se necesita realizar. ¿Qué ocurre? Cuando entra nuestra corriente, la oscilación que estaba entre positivo y negativo se corta la parte negativa y solo nos permite el paso de la positiva. Así es como tenemos nosotros una media onda. Pero esto todavía no es una corriente directa, porque en el punto máximo tenemos los 9 volts y conforme va bajando vamos perdiendo voltaje, 7, 6, 5 hasta llegar a 0 volts, se vuelve a levantar, llegamos a de 3, 4, 5 hasta 9 y vuelve a bajar y así se mantiene. Eso no nos es funcional aún para la parte electrónica. Es donde entra la siguiente etapa. Con la ayuda de capacitores vamos aplanando esta curva. ¿Cómo funcionan? Bueno, va a entrar corriente a través del capacitor y el capacitor, como sabemos, es un elemento que se carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Entonces, cuando se carga, se mantiene este voltaje, sí, este voltaje, y cuando empieza a caer, el capacitor vuelve a lanzar una descarga e impide que baje más. En este escenario, por ejemplo, tenemos los 9 volts de referencia en la parte más alta y bajamos a 8 o 7 volts. Antes de que baje más, el capacitor vuelve a soltar un flujo de electrones y lo levanta a 9 y así se mantiene. Cuantos más capacitores tengamos, más se va perdiendo este rizo y se vuelve más lineal. Por último, tenemos la etapa de rectificación, que puede ser con un regulador o una resistencia. ¿Qué es lo que hace? Al final elimina todos los rizos que teníamos y tenemos una corriente lineal de 9 volts que no varía. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? ¿Para qué expliqué todo lo anterior? Para saber cuánto voltaje y cuánta corriente vamos a poder tener en nuestra fuente. ¿Para qué nos sirve saber esos dos datos? Para ver
cuántos dispositivos y qué tipo de dispositivos vamos a poder alimentar. En el escenario siguiente les voy a mostrar un ejemplo de un transmisor inalámbrico de la marca Surefire. El modelo es el DS006 Relay. ¿Qué ocurre con este dispositivo? ¿Por qué lo empleé como ejemplo? Por dos cosas. Bueno, realmente una. El equipo consume corriente en reposo y consume corriente cuando transmite. Es importante tener esto en claro. ¿Por qué? Porque si yo puedo conectar, como indiqué aquí, 50 dispositivos en standby que no estén transmitiendo, dado que su consumo es de 0.08 miliamperes. Es decir, yo puedo alimentar 50 dispositivos y voy a tener mis 3 amperes. ¿Qué pasa cuando transmites? Bueno, yo mi máximo que puedo tener en transmisión son 4 dispositivos. ¿Por qué 4 dispositivos? Porque si yo conecto 4 y se ponen a transmitir al mismo tiempo, voy a tener un consumo total de 3 amperes. ¿Qué pasa en el escenario que yo conecte un quinto? Me va a encender y no se va a apagar. ¿Cuándo va a ocurrir un siniestro? ¿Cuándo va a ocurrir un contratiempo? Cuando los 5 elementos quieran transmitir en el mismo momento. ¿Qué va a pasar? El consumo es de 3.75. Mi fuente consume, más bien entrega hasta 3. Tengo un déficit de 0.75 amperes, por lo cual mi sistema se va a caer. ¿Qué pasa cuando se cae el sistema? Se apagan los equipos. Es muy similar a lo que ocurre con las cámaras. Tenemos 4 cámaras que consumen 2 amperes entre todas y una fuente de 12 volts, 2 amperes. Es decir, estamos totalmente cubiertos y funcionan durante el día. ¿Qué pasa en la noche? En la noche los IRs, los foquitos rojos, para iluminar, bueno, para tener una iluminación en la noche, se encienden y ese consumo que era de medio amper por cámara pasó a ser de 0.6, 0.7 amperes. Entonces mi sistema ya requiere casi 3 amperes para encender, es decir, 2.5, 2.8, pero mi fuente solo está entregando 2. Es importante tener en consideración todo este tipo de temas de consumo cuando estemos empleando una fuente, porque dependiendo de lo que nos entregue es la carga que vamos a poder conectar, y si la rebasamos el sistema va a colapsar. Como recomendación sugerimos colocar una fuente de un amperaje mayor para un sistema que se pretende o crecer o que tenga elementos externos que se lleguen a activar durante ciertos eventos. Por ejemplo, una cámara con salida de alarma con pulso húmedo que active una sirena, el consumo será mayor, pero si yo pongo una fuente de 4 amperes y mi sistema inicial es de 2, cuando se produzca este consumo excesivo de casi 3 amperes, mi sistema no va a colapsar, no se va a apagar y no vamos a tener conflicto alguno. Bien, ese sería el así funciona de este modelo de fuente. Hasta luego.